A esta hora, mientras en otras latitudes el desierto avanza, en la nueva oasis florece como un faro de fin de mundo para náufragos y viajeros. En la 102.1 nos proponemos durante 60 minutos bajar del aire reflexiones, ideas, historias, relatos, música, sonidos y palabras, para dárselas a quien quiera levantar el vuelo. Aquí comienza El Desierto Florece. Junto a las palabras y pensamientos de Christian Barken. El desierto avanza. Ay del que en su alma alberga desiertos, decía Federico Nietzsche en 1888, advirtiendo sobre los efectos devastadores en el corazón humano del nihilismo. El mismo nihilismo que él propugnaba, pero en un sentido positivo. Nietzsche pensaba que con la desaparición de las viejas verdades, de la antigua metafísica occidental, el hombre se iba a encontrar con la libertad y iba a poder crear un mundo con todos los fueros que nos da la libertad humana en el sentido más amplio. Él se imaginaba un hombre creativo, hablaba del superhombre, la palabra es un poco antipática, más bien me gusta más la idea del ultrahombre, un hombre que supera al hombre, que desarrolla todas sus posibilidades creativas e interiores. Sin embargo, también Nietzsche sabía que en vez de ese hombre con todas las potencialidades, el ultrahombre, iba a aparecer el último hombre, el hombre del último nihilismo. Y sobre el nihilismo se ha escrito mucho y se ha dicho que todavía estamos viviendo en un siglo de nihilismo. Hoy día es 11 de septiembre. Obviamente que la fecha tiene profunda resonancia en cada uno de los que me escucha, aquí y fuera del país. Tiene que ver con la historia, tiene que ver con hechos de violencia del pasado, pero también tiene que ver con hechos de violencia del presente. Lamentablemente es imposible escapar a comentar lo que ha ocurrido en estos días en nuestro país. Y justamente a propósito de nihilismo, quiero brevemente decir que a veces la literatura, la gran literatura, los grandes escritores, las grandes novelas, o los grandes poemas, o las tragedias, iluminan mucho mejor lo que está ocurriendo en la actualidad que lo que leemos todos los días en los diarios o en los medios de comunicación electrónicos o en la televisión, para qué decir, en esos noticiarios donde prácticamente la noticia se reduce a una anécdota o a una colección de hechos de la farándula. Estos hechos de violencia que empiezan a sacudir o empiezan a impactar a la población, como el atentado lamentable en el metro hace unos días atrás, esa bomba colocada inexplicablemente en un lugar donde transitan seres humanos comunes y corrientes, gente del pueblo, la misma que ha sufrido los efectos de una mala política pública del transporte, que tiene que desplazarse días y horas, en largas horas a través de la ciudad. Esa misma gente es la que además tiene que sufrir una violencia absolutamente demencial y aparentemente irracional. ¿Qué hay detrás de esa persona, ese anónimo todavía, que va y coloca, se desplaza, moviliza su inteligencia, entre comillas, su ser entero para movilizar y llevar un artefacto explosivo a un lugar donde hay otra gente y donde va, sabe él, probablemente causar daño a esos otros? Esta pregunta se la han hecho varios escritores y vale la pena, tal vez, solamente vamos a esbozarlo aquí, tal vez habría que hacer un programa más adelante para indagar desde la literatura lo que está detrás de la psicología del que usa el terror como un método para hacer una acción política. Fyodor Dostoyevsky, alrededor de la década del 70, estaba en Alemania, en Dresden, cuando ocurre un hecho que lo espanta y que al mismo tiempo le enciende todas las alertas sobre lo que está pasando en su amada Rusia. El hecho es que un grupo revolucionario, aparentemente clandestino,
asesina a un estudiante de nombre Iván Ivanov en la Escuela de Agricultura Petrovsky de Moscú. El asesinato de este joven conmovió a la sociedad rusa, como conmovió el atentado reciente, afortunadamente sin víctimas fatales, pero pudieron haber habido víctimas fatales en el metro de Santiago. Y todos se comienzan a preguntar quién está detrás de este crimen. ¿Realmente están estos grupos nihilistas de los que hablaba Dostoyevsky, estos grupos anarquistas que comenzaban a proliferar en la sociedad rusa del siglo XIX? Y es ahí como este hecho gatilla la preocupación y también desata la imaginación febril del gran Dostoyevsky. ¿Quién va a cambiar su proyecto literario que tenía hasta ese momento? Él pensaba escribir un libro que se llamaba La vida de un gran pecador, y decide escribir una novela sobre los fenómenos políticos alarmantes para él que estaban ocurriendo en Rusia, es decir, sobre estos grupos anarquistas que usaban el terror como arma para modificar y cambiar la sociedad de su tiempo. Una sociedad que, por supuesto, estaba cargada de injusticias. Recordemos que es el periodo zarista, había censura y habían habido varios retrocesos en la democratización de Rusia. Pero Dostoyevsky está muy preocupado por estos grupos violentos que no tienen ni Dios ni ley y que realmente funcionan desde una irracionalidad y desde un anarquismo, pero un anarquismo, según él, fanático. De estos hechos van a ser la gran novela Los demonios de Dostoyevsky. Los demonios de Dostoyevsky usa la metáfora del Evangelio, me parece que el Evangelio según San Lucas, en que los demonios le hablan a Jesús y le piden que los lleve y los coloque adentro de unos cerdos y que estos cerdos sean lanzados al mar para finalmente desaparecer. Para Dostoyevsky, el terror que está comenzando a ser sembrado a través de este atentado, de este asesinato de este joven estudiante, prefigura una violencia que lamentablemente se va a expandir en el siglo XX. Y Rusia va a ser uno de los países que va a sufrir la violencia en toda su magnitud. En este sentido, Dostoyevsky fue un profeta, y la novela Los demonios es una novela que indaga en el corazón, adentro del alma, de los que optan por el camino del terror en un momento determinado de su vida. Y Dostoyevsky no hace caricatura de estos personajes. Lo interesante es que logra entrar en sus luces y sus sombras. Esa es la primera novela que se me ocurre, que podría empezar a darnos pistas sobre la psicología del terrorista. Pero también hay una novela extraordinaria del gran escritor de lengua inglesa pero de origen polaco, Joseph Conrad, el autor de ese libro que inspirara la película Apocalipsis Now de Coppola, Viaje al corazón de las tinieblas. Conrad también es un escritor que se sumerge en las zonas oscuras del alma humana, de la psicología humana, del psiquismo humano. Y escuchen historia al pasar que le cuenta un amigo de él sobre los anarquistas y la vieja historia del intento de volar mediante una bomba el observatorio de Greenwich. Cuando escucha esta historia y los antecedentes que recibe de ciertos grupos anarquistas que están intentando o han intentado hacer el atentado, Joseph Conrad escribe esta novela de tono irónico en que de alguna manera va siguiendo los pasos del hombre que va a colocar la bomba, de ese anarquista. ¿Quiénes son esos anarquistas, los anarquistas del siglo XIX? ¿Por qué usan el terror? ¿Qué ha pasado en sus vidas? ¿Qué es lo que hace que haya un antes y un después cuando se cruza la línea que separa, digamos, la normalidad del delirio y del creer que el terror es una arma política legítima que puede dar resultados cuando la historia demuestra que absolutamente todas las experiencias de violencia política terrorista, han terminado finalmente en un fracaso estrepitoso? Una novela extraordinaria, la de Joseph Conrad, El agente secreto. Y una tercera novela que recuerdo y que traje aquí al estudio, y quienes me ven a través de otro canal.cl y me escuchan en Oasis, y los que me ven gracias a nuestro partner MediaStream, es una novela del escritor turco, Premio Nobel de Literatura, Orhan Pamuk. Me refiero a la novela Nieve. Esta novela Nieve sucede en una ciudad de Turquía, que no es Estambul, que es la ciudad más glamorosa de Turquía, y el personaje principal se llama K, es un periodista
que luego de una larga estancia en Alemania se desplaza a una remota ciudad en el nordeste de Turquía. ¿Qué ha ocurrido en esa ciudad? Ha sido asesinado también por un grupo terrorista el alcalde. Esa ciudad se convierte en un polvorín, ya vienen las elecciones municipales, aparece el terrorismo kurdo, hay una ola de suicidios y toda la población está en viva presa del terror. Y la ciudad, cuando la tormenta vuelva a recrudecerse y la nieve aísle a la ciudad por el clima y la situación geográfica de esta ciudad, lo que va a ocurrir es que la tensión estalle a niveles inimaginables. Orhan Pamuk indaga en esta novela también sobre los móviles que hay detrás del terrorismo en países afectados por situaciones tan extremas como las luchas religiosas, por ejemplo, en este caso. Uno de los personajes, por ejemplo, le dice al otro, le habla sobre los principios o sobre las grandes ideas que a veces pueden convertirse en fanatismos, como lo ha demostrado tan fuertemente el siglo XX, como grandes ideas y grandes sueños que movilizan utopías y que movilizan a millones de seres humanos terminan en las fosas comunes, en los campos de concentración, en el asesinato masivo, etc. Pero le contesta el personaje Kadife, le dice, pero nadie puede ser feliz sin principios ni creencias. Y el otro personaje le dice, es verdad, pero es una estupidez sacrificarse por las creencias en un país cruel que no da el menor valor a la persona como es el nuestro. Los grandes principios, las grandes creencias son para la gente de los países ricos. A lo que responde el otro personaje, justo al contrario. En un país pobre, la gente no tiene otra cosa a la que aferrarse que a sus creencias. Y aquí hay un tema muy interesante y es, ¿son superiores las creencias sobre la realidad? Por ejemplo, una teoría política que justifica ideológicamente el terror para producir una transformación, ¿es superior la creencia al valor de la vida de un ser humano? Son preguntas que quedan abiertas en la novela extraordinaria y entretenidísima novela de Orhan Pamuk, se las recomiendo vivamente, Nieve, y en las otras dos que acabo de citar, El agente secreto de Joseph Conrad y Demonios de Dostoyevsky. Simplemente como unas primeras pistas, porque lo que el país requiere hoy es inteligencia en primer lugar. Pero no solo la inteligencia obvia y necesaria para perseguir a grupos que realizan actos tan deleznables como estos. Sobre todo inteligencia para entender de verdad qué hay detrás de esto que está ocurriendo, qué hay detrás de este terror. No para justificarlo, sino para justamente poder de verdad desmantelarlo y desmontarlo. Y para eso la literatura nos entrega valiosísimas ayudas, porque el terrorismo no nace hoy día, ha existido lamentablemente siempre, es un flagelo de la historia humana que el siglo XIX y el siglo XX ha sido profundamente marcado por él. Y yo digo, nos hace falta inteligencia, pero es cierto que estos actos de terror movilizan malas energías. En nuestra sociedad se movilizan energías luminosas y energías oscuras. Hay energías luminosas que tienen que ver con la gente que intenta crear, que sueña, la energía que movilizan nuestros poetas, nuestros artistas, los jóvenes que quieren hacer una vida mejor, pero también hay energía negativa de los que, por ejemplo, realizan robos a nivel gigantesco, como en los últimos bullados casos financieros, los ladrones de chaqueta y corbata, el robo que se le hace a una persona en relación a su salud o a su educación, el que coloca una bomba en un metro donde hay personas inocentes. Todo eso está movilizado por fuerzas oscuras. Entonces, lo que hay que hacer ahí, pienso yo, es ir hacia nuestras fuentes, regresar a buscar en nuestra propia fuente más energía positiva, más luz. ¿Y dónde está? Y ahí ya no solamente es la inteligencia la que se necesita sobre todo la sensibilidad, la delicadeza, la luz que hay detrás de nuestro país, en el fondo de este país tan hermoso, tan frágil al mismo tiempo y tan precario en cierto sentido como es Chile. ¿Y dónde está lo mejor de Chile? Desde mi punto de vista, la mejor inteligencia, la más alta y la más pura sensibilidad se encuentra en la música y en la poesía, en el arte. Y quizás la que representa mejor, la que encarna mejor esa pureza de la que estoy hablando y a la que es bueno volver en estos días en que tendemos a extraviarnos, a alienarnos,
en el debate y en la conversación sobre los temas de hoy, quien mejor encarna ese ideal de pureza para mí es, desde luego, la gran Violeta Parra, y también esa cultura poética tan desconocida por nosotros, tan delicada, tan llena de símbolos, tan llena de poesía, que es la cultura mapuche. Escuchemos entonces a Violeta Parra en este magnífico tema, El Guillatún, aquí en Oasis en el Desierto Florece. Camina la machi para el guillatún, chamal y rebozo, trailonco y cultrún, y hasta los enfermos de su machitún aumentan las filas de este guillatún. La lluvia que cae y vuelve a caer, los indios la miran sin hallar qué hacer. Se arrancan el pelo, se rompen los pies, porque las cosechas se van a perder. El guillatún de Violeta Parra parte con un temporal, con los trigos acostados en el barrial, con los indios llorando, clamando al cielo por este temporal que está produciendo este estropeo terrible en sus cosechas, en sus ganancias de la tierra. Y justamente los temporales a veces no son solamente temporales de la naturaleza, también son temporales históricos. Los países son arrasados a veces por temporales. Y estamos viviendo, decía al comienzo, un particular momento en el país de una hipersensibilidad a una violencia, afortunadamente hasta el momento sin víctimas fatales, pero que comienza a llamar a otros debates y a otras conversaciones. Hemos escuchado muchas cosas en estos días en los medios de comunicación, pero siento que a veces falta un poco de profundidad. Y la intención del Desierto Florece, este programa, es justamente que florezcan flores en el desierto. La violencia es el peor de los desiertos en cualquier país, en cualquier latitud. Cuando ese desierto avanza, es muy difícil regresar atrás. Pero afortunadamente nosotros tenemos a disposición nuestra, tenemos ritos como el guillatún, tenemos hierbas en nuestro propio jardín para sanar nuestras enfermedades de alma, tenemos una cultura, una sabiduría originaria, extraordinaria y muy poco conocida por la mayoría de los habitantes de esta tierra. Si yo pregunto y hago una encuesta a quien quiera que me esté escuchando y pregunto qué es el guillatún, son muy pocos los que van a contestarme qué significa el guillatún, qué sentido tiene el cultrún, la palabra trailonco y otras palabras más.
qué pensaban los mapuches de las enfermedades, etcétera, etcétera. Afortunadamente, siempre hay un guía que está ahí para llevarnos de la mano y conducirnos hacia esos saberes que se van perdiendo, pero que a veces vuelven a emerger en momentos de dificultad, en momentos de miseria, como decía el poeta Hölderlin, o de indigencia espiritual, cuando el nivel de las conversaciones en un país se limita al consumo, se limita a vivir una vida que tiene que ver con lo material, pero ignora la dimensión espiritual de la realidad humana, esa que es tan importante y que tiene que ver con nuestro ser más profundo. Y ese guía, el que ha hecho un trabajo extraordinario de recopilación de, por ejemplo, las palabras mágicas para reencantar la tierra, que está editado por Ediciones Upcar, un libro que recoge expresiones y palabras del sentido común mapuche llenas de una filosofía fantástica. O este otro libro, Filosofía Mapuche, palabras arcaicas para despertar el ser. La filosofía no es monopolio ni de los alemanes ni de los griegos. También hay un pensar profundo en el mapudungún, en la cultura mapuche. ¿Qué piensan los mapuches del ser, del yo, de la identidad, de la muerte, del alma? Este libro, Filosofía Mapuche, permite indagar en esas preguntas de siempre. Y también un libro interesantísimo, La conquista del ser, flechas guerreras para el antiguo combate. Se ha hablado mucho que los guerreros, los mapuches son un pueblo guerrero, es cierto, el pueblo que opuso resistencia al avance de los incas, pero luego al de los españoles. Pero ¿por qué eran guerreros los mapuches? ¿Cuál es el sentido más esotérico, profundo, espiritual de lo guerrero en la cultura mapuche? De eso sabemos muy poco, pero gracias a Dios, o gracias a los dioses, tendríamos que decir, está con nosotros aquí Siley Mora, escritor y filósofo, autor de todos estos libros que acabo de citar. Él es nacido en Chile, etnógrafo, educador, consultor independiente y además es un pionero en México, en Chile y en Latinoamérica en estrategias ontológicas para la reinvención de la identidad personal a través de un método que ya hablaremos de ella, la ontoescritura. La historia de Siley Mora es una bella historia. Siley Mora, quien vive actualmente en Coihueco, en la cordillera de Chillán, nació y vivió su infancia en ese Coihueco, donde también su abuelo vivió ahí, un abuelo de origen pehuenche, ¿no? Y él de repente, enseñando filosofía, enseñando Platón en el sur en un colegio, se encuentra con una alumna de origen mapuche, quien le va a revelar y le va a mostrar que no solo Platón había pensado sobre el ser, sino que los mapuches ya sabían del ser mucho más que lo que sabían los platónicos. Y ahí viene el descubrimiento extraordinario, profundo, la epifanía que tiene Siley Mora con la gran sabiduría mapuche, y a ella va a dedicar su vida, a investigar, a conversar con las mujeres sabias de ese pueblo, a recuperar ese tesoro que está escondido al fondo de esta tierra. Muchas gracias, Siley, por estar aquí conmigo en este 11 de septiembre, en El Desierto Florece, aquí en Radio Oasis. Bienvenido, Siley. Muchas gracias, Cristian. El desierto florece, creo, todavía en Chile, a pesar que avanza, porque yo he tenido la suerte, como tú lo señalas, de contactarme con esas, podríamos llamar, reservas de azul que todavía tiene Chile. A pesar del plomo y el gris del cemento, Chile todavía tiene azul, ¿no? Y el azul, claro, el azul es el color sagrado, ¿no?, en la cultura mapuche. Muy importante, las machis visten de azul, visten de un azul morado, del azul violeta, porque el azul conecta con el cielo. El azul es el color del Wenumapu, de los cielos de arriba, de los países del espíritu, ¿no? Eso sería el violeta azul, ¿no? Por eso el Icura Chihuailaf, por ejemplo, el gran poeta mapuche, tiene un poema precioso que se llama Azul, Azul. Y claro, y hay un poema en que entra en el bosque, y para el bosque lo define como la taberna sagrada, donde uno se embriaga con los olores. Y recuerdo más o menos el verso que dice: ebrio de azul, camino entre el follaje de la taberna sagrada, ¿no? Ebrio de azul. Vamos a ver de qué estaban ebrios los mapuches. Los mapuches se han hecho caricaturas, un pueblo guerrero, borracho, flojo, cosas terribles que se han dicho, estigmas. Pero ignoramos que ahí había una verdadera aristocracia del espíritu, ¿no? Y
Me gustaría que brevemente me contaras qué te pasó a ti, cómo fue que tú descubriste este hilo que te llevó por este camino tan hermoso que es el sendero oculto o paralelo del pensar mapuche. Mira, básicamente, aparte de una experiencia personal con esta familia, los padres de esta alumna que tú mencionas, que me reveló una profundidad del ser más allá de Platón, aparte de esa experiencia personal, en una noche mágica bajo la lluvia en su ruca cerca de Pucón, fueron las palabras del Mapudungún. A mí el Mapudungún me dio las puertas, fueron la llave para abrir esas puertas. Y en concreto, el gran elenco de verbos vinculados con el despertar, lo hablamos en algún momento. El Mapudungún, el idioma mapuche, o el Chilidungún, el habla de Chile antiguo, tiene al menos 18 verbos vinculados con el despertar. O sea, 18. Impresionante. Niveles del despertar. Si consideramos, por ejemplo, es impresionante, claro, porque idiomas modernos como el español o el inglés, aparte de despertar y de vigilar, no hay más verbos. ¿Y por alguna de las palabras de Mapudungún de despertar? ¿Alguno de los términos? Trepelay. Trepel es activar una energía. En Trepel es como activar una fuerza que estaba dormida, ¿no? Entonces el Trepel tiene que ver con un nivel de comprensión, en el fondo, de estar despierto aquí y ahora, tiene que ver con eso. Y mira, otra llave que me llevó a este tesoro antiguo de Chile, que es la sabiduría indígena, fue un lema guerrero, ya que tú mencionabas que lo guerrero no es un asunto militar, lo guerrero es un asunto de actitud de vida y de acecho, de autovigilancia. Una expresión antigua que empleó Jerónimo de Vivar, yo la encuentro después... el cronista, el cronista, crónica, claro, ¿sí? Lo encuentro 400 años después todavía vigente. La expresión guerrera que lanzaban los indígenas antes de morir, seguramente Michimalonco cuando ataca a Santiago el 11 de septiembre. Hoy día se celebra el ataque de Michimalongo a la ciudad de Santiago, sí. La mencionó antes de morir, ¿no? Que es la expresión Inche Caiché, ¿no? Inche Caiché era un grito de guerra, pero un grito de guerra cuando uno se lanzaba en el cuerpo a cuerpo a morir. Y lo destaco porque los antiguos guerreros de otras latitudes, como los germanos o los británicos, cuando se lanzaban a morir y para exorcizar el miedo, se conectaban con un grito animal, con el grito del oso o con el aullido del lobo. Entonces se colocaban incluso una piel de lobo. Para dar terror a sus enemigos. A sus enemigos. Entonces los antiguos guerreros mapuches no hacían eso, sino que gritaban Inche Caiché. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Significa esta expresión espectacularmente poderosa. La traducción mejor sería heme aquí el hombre, heme aquí la conciencia de ser hombre que está dentro de mí, ¿no? Todavía lo humano está dentro de mí. Entonces yo muero no como bestia sanguinaria, no como bestia descuartizadora del otro, sino que muero con la conciencia humana, muero como hombre, ¿no? Yo no pierdo la conciencia, es decir, entro a la muerte con los ojos abiertos. Todo esto que tú estás diciendo de alguna manera, bueno, y de ahí está tu libro, este libro tan interesante que se llama Flechas guerreras para el antiguo combate, la conquista del ser. ¿Tendría que ver con qué? Explícalo tú mejor que yo, que esta cultura guerrera mapuche en realidad era una cultura, ese es un nivel de la lectura de lo que es la cultura guerrera, escondía debajo otra guerra, que es la guerra del despertar de la conciencia, que estos eran la guerra externa era solo el correlato de algo mucho más profundo e interno. ¿Qué es lo que se juega en lo más profundo de esa cultura guerrera interior mapuche? Mira, excelente pregunta, porque yo creo que esa guerra está vigente, ¿no? Estamos en guerra. ¿Cuál es la guerra? Es la guerra de dos visiones de mundo, ¿no? Cuando España llega con sus arcabuces y su pólvora a esta tierra, en el fondo quiere imponer una visión mecanicista del mundo, una visión racionalista, ¿no? El racionalismo cartesiano que después deriva, por supuesto, en una cultura como el capitalismo productivista y utilitarista. El mundo mapuche ve la naturaleza no como recursos naturales, sino la ve como la madre, como la ñuque mapu, como el seno de donde procede todo. Entonces la guerra que está detrás es de paradigmas, ¿no? El paradigma mapuche que observa los ritmos de la naturaleza,
que contempla los derechos de los dioses también en lo visible, se contrapone absolutamente con la visión materialista y consumista de este Chile de hoy. Estamos hablando con Siley Mora, estamos abriendo esta caja de tesoros del mismo lenguaje mapuche que contiene, al parecer, una sabiduría que ignoramos. Y para irnos a tanda, vamos a escuchar un poema en mapudungún de ese poeta que tú citabas recién, Elikura Chihuailaf, Antu Ñi Peu Mameu, que significa en el sueño del sol. En este poema el poeta dice: en una flor tocas la luz, me dice, los pajarillos caminan en el aire, llenando el alba con sus cantos, se agitan los peces en el agua cristalina y el aroma abraza el sabor que habita debajo de la piel de los frutos que amas. Conversas con las plantas y con las piedras, sueñas y tu corazón se agita, mientras su espíritu maravillado sube hasta lo más alto del mundo. ¿Recuerdas que el alma de la angustia vaga en los acantilados del anochecer? Cada mañana entonces, no hables de la muerte. Vuela, da un grito de alegría. Anteni peu mameu, te fachira yen munai mi pelon pianeu. Puchu nyum te kaya wingen, tamono mapu winyal fengatam ka yauluingen, tanye ul muengen. Nengum ngay tibu chalwa fei tilu komeo. Kanyi naman nye kumen elu glei munchetel ke ayin el chifun meo natam kaimo ta anum kaka kuraimo. Peu mai mi fei mi peu ke nengami welu katami ayu klen pulibrai. Soy bueno mapu pra bueno meo. Tu culpa que mi tami mankian ni bulyu tanampiawi konchian tu ni fatakura fil puliwen natam kalai mi mai tami sungulen mapenge ayiwen chiwirarnge. Lautaro era una flecha delgada. Elástico y azul fue nuestro padre. Fue su primera edad solo silencio. Su adolescencia fue dominio. Su juventud fue un viento dirigido, se preparó como una larga lanza, acostumbró los pies en las cascadas, educó la cabeza en las espinas, ejecutó las pruebas del guanaco, vivió en las madrigueras de la nieve, acechó la comida de las águilas, arañó los secretos del peñasco, entretuvo los pétalos del fuego, se amamantó de primavera fría, se quemó en las gargantas infernales, fue cazador entre las aves crueles, se tiñeron sus manos de victorias, leyó las agresiones de la noche, sostuvo los derrumbes del azufre, se hizo velocidad, luz repentina, descifró el espiral hilo del humo, se construyó de fibras taciturnas, se aceitó como el alma de la oliva, se hizo cristal de transparencia dura, estudió para viento huracanado, se combatió hasta pagar la sangre. Solo entonces fue digno de su pueblo. Del poema Educación del Cacique de Pablo Neruda en el canto general. Estoy con Siley Mora, un cuidador. Los alemanes usan la palabra Sorge, cuidado, cuidar el ser. Se la usa Heidegger. Habla de que la palabra es la casa del ser. Si la palabra es la casa del ser, donde está nuestro ser más profundo, en el lenguaje mapuche está el ser profundo de esa cultura que hemos negado y que conocemos tan poco. Siley Mora ha ido a buscar las perlas que están escondidas en esa casa, el tesoro que está guardada en esa casa originaria. Y este poema Neruda, Siley, me sorprende mucho, lo hemos comentado otras veces, tuvimos una conversación con Siley hace unas semanas atrás en Concepción, en la Universidad de Concepción, fue muy bonito, con participación del público, gente que vino de distintos lugares de la octava región. Y hablamos que este poema de Lautaro, que describe al guerrero, sin embargo, da pistas aquí de Neruda, de que no era solamente el guerrero que iba a dar que iba gritando, peleaba y le clavaba al otro una flecha, un puñal al enemigo. No, era el hombre que primero tuvo que acostumbrar los pies en las cascadas, ejecutar las pruebas del guanaco, leer las agresiones de la noche, sostener los derrumbes del azufre. O sea, su educación era mucho más que una educación de un guerrero exterior. Era alguien que tenía que conocer los arcanos, los secretos de la naturaleza. Y en ese sentido, retomando lo que decíamos en el bloque anterior, el concepto de guerrero en la cultura mapuche tiene que ver con algo más.
Y eso es lo que tú has descubierto, Siley. Mira, lo que Neruda ahí me refleja tan bellamente no es la educación de un anarquista. No, para nada. En absoluto, ¿no? Es la O educación... sea, a los anarquistas hay que mandarlos a esta escuela, primero que nada. Claro, porque hay algo clave lo que dice Neruda, ¿no? Y que es tan propio de la cultura mapuche y que Neruda intuye también. Se combatió hasta apagar la sangre. Es decir, su trabajo de autodominio, de conciencia de sí mismo, de autovigilancia, que tanto me acentuaba mi gran maestra Seferina Guayquifil años atrás cuando descubrí yo deslumbrado el mundo mapuche. Es decir, el trabajo del guerrero es en el fondo el trabajo del combatir su sangre, el aspecto oscuro de la sangre, el aspecto bajo de la sangre, de autodominio. Es un trabajo de autoacecho. Es decir, tal cual como los cazadores acechan a su presa, el guerrero primero tiene que acechar su propia bestia, ¿no? Lo mecánico de la bestia. Combatirse hasta apagar la sangre significa control de los instintos, sometimiento de los instintos, y allí sí que hay un verdadero hombre. Este aspecto del guerrero, del trabajo sobre sí mismo, habitualmente no se señala, se toma por el lado anarquista. Se ignora en el fondo el autodominio completo, ¿no es cierto? El no dejarse llevar. Al contrario, el que hace un acto violento, el que agrede a otro sin razón, no es un buen guerrero. Sería un mal guerrero en esta visión. Absolutamente, es alguien que simplemente sale disparado a merced de su cerebro animal. Mira, la señora Seferina Guayquifil de Pucón, que yo aludía como mi maestra en la comprensión interna de las claves secretas del mundo mapuche, me decía que, por ejemplo, un guerrero solo merece mujer cuando él ha dejado de ser ramera de sí mismo. O sea, habitualmente los varones somos ramera de nosotros mismos. Es decir, nos entregamos a los primeros impulsos, ¿no? sin tener dominio y coraje interno. Entonces, el cultivo, por ejemplo, del coraje, el vencer el miedo, vencer los miedos, nos lleva toda una vida. Y eso significa tener fuerza guerrera. Yo pienso que el que debiera escuchar con atención estas palabras, primero es la clase dirigente de nuestro país. Nos faltan guerreros en el sentido mapuche de autodominio, y esto se asemeja mucho un poco a la sabiduría taoísta. A mí me resuena mucho esta sabiduría mapuche con la sabiduría taoísta de Lao Tse. También la juventud, la gente joven que está buscando ideales y que a veces copia ideales o teorías traídas desde afuera, desde el mismo racionalismo que tanto daño, de la misma matriz positivista. Tienen esta fuente extraordinaria para buscar ahí. Hay de sobra pensamiento y pensar en el mundo mapuche para poder hacer las transformaciones que nuestro mundo necesita. A esa fuente hay que buscar, no ir a las fuentes envenenadas, que son las que nos pueden llevar al desastre. Y a propósito del autodominio, hay una palabra que tú indagas en el lenguaje, en el mapudungún. ¿Es mapudungún o mapuzungún? En ambas. Es correcto en las dos maneras. En las dos maneras. La palabra que tiene que ver, la palabra hinche, que nosotros podríamos traducir como yo. Y aquí, esto tú lo desarrollas en este hermoso libro, Filosofía Mapuche, Palabras Arcaicas para Despertar el Ser. Tú vas mostrando cómo la profundidad, la cantidad de significado que para los mapuches tiene el yo, el hinche. Hablemos un poco de eso, Siley. Mira, el hinche es mucho más que el pronombre personal que alude a la identidad propia, a la identidad individual. Hinche tiene que ver justamente con el trabajo interno. Tiene que ver con la comida, y la palabra in es comida, pero también tiene que ver con el minche. El minche es el mundo de abajo, el inframundo, el mundo de la sombra, diría Jung. Entonces, cuando uno dice, bueno, Iche es lo humano. Cuando uno dice hinche, no está aludiendo solamente a uno como sujeto, sino que está aludiendo al trabajo de alimentarse desde las profundidades de uno. Es decir, uno no es esta identidad que aparece como un nombre. Uno es su sombra, es su mundo de abajo, es su historia, es su tierra, en el fondo es el universo, ¿no? Porque el mundo de abajo contiene todo. Uno procede del mundo de abajo y emerge y se alimenta de ese mundo. Leo aquí en un gráfico que tú hiciste en el libro sobre toda la variedad de las definiciones posibles etimológicas de la palabra hinche mapuche, que es: bajo a mis abismos, conozco mis demonios, mis fuerzas inconscientes, y como de los frutos del conocimiento y la sabiduría, probando tanto de lo bueno como de lo malo, ¿no? Es decir, lo que tú decías, el yo mapuche incluye la luz y incluye también la sombra. La sombra. Me gustaría hablar de otro aspecto muy hermoso
de la lengua mapuche, un idioma que además tiene una capacidad sintética, una riqueza de declinaciones que sorprendió a todos los filólogos que le investigaron la primera vez. Es un lenguaje gramaticalmente muy evolucionado. Mira, un ejemplo de eso son los 9 pronombres personales que tiene el mapudungún. 9 pronombres, imagínense Claro. ustedes. Existe el dual, porque aparte del yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, está el nosotros dos, vosotros dos y ellos dos. Ah, qué bonito. Porque la realidad es distinta cuando se hacen pareja, Ujú. muy distinta. Entonces ahí hay otra clave interesantísima que ya se diferencia de los idiomas occidentales por la cantidad de pronombres. Y el lenguaje, digamos, el pensar de un pueblo, la cultura está en el lenguaje. Cómo hablamos y lo que decimos refleja lo que pensamos, lo que somos, ¿no? Y por eso cuando se empobrece el lenguaje, se empobrece el ser, ¿no? Absolutamente. Mira, lo dramático de que vive Chile hoy es, entre otras cosas, la pobreza del lenguaje, porque te reduce tanto la comprensión del mundo. Ejemplo, la palabra ser en pareja o matrimonio, ¿no? Por decir algo. La palabra pareja en español connota realidades tan superficiales, estar en par, simplemente. Pero la palabra pareja en mapudungún, Quisochenenñen, significa nada menos que es estar solo en autodominio y en pareja. Ser solo uno mismo en pareja. Eso es muy hermoso. Siempre lo han dicho los psicólogos, que no se puede estar en pareja si uno no ha entrado primero en su propia soledad, y es una soledad compartida con otra. Hay otro aspecto muy interesante que tú me enseñaste en esa conversación que tuvimos en Concepción hace unas semanas atrás, Silei, que es que en el mapudungún, en el lenguaje de la cultura mapuche, no existe la negación. Eso a mí me parece muy potente, que no existe la negación. A ver, explícalo un poquitito y tal vez con un ejemplo para que quienes nos escuchan, nuestros radios videntes, lo puedan oír y ver al mismo tiempo. Mira, en mapudungún, negar no se hace recurriendo a una partícula como el no, que invalida, ¿no es cierto?, el predicado subsiguiente, sino que se utiliza una metáfora. Que una cultura, que un idioma no tenga el no es de una estrategia de pensamiento enorme, tiene unas enormes consecuencias. Ese día ya en Concepción nos preguntaban qué significa para la educación chilena que una cultura no tuviera negación. Sí. Significa, pero inmensas posibilidades. En concreto, el mapudungún, cuando niega, utiliza una expresión que es ñelay, que significa literalmente mis ojos están como muertos, están como dormidos para ver. Por ejemplo, si alguien dice no tengo dinero, dice ñelay cullín, pero literalmente eso significa por ahora, porque tiene un componente temporal el ñelay, por ahora mis ojos están dormidos para la visión del dinero, o lo que aludíamos ese día, no te amo. ¿Cómo es el no te amo en mapudungún? Eso es fantástico. Es ñelay allín. Allín. Allín, amor, ¿no? Significa, viene de expresiones vinculadas con el amanecer, con la luz de la amanecida, con la luz que se espejea en las aguas también. Entonces, literalmente, cuando uno dice a alguien, no te amo, está diciendo, por ahora mis ojos no pueden ver la amanecida de tu luz, no pueden ver la transparencia de tu luz, por ahora. Eso llega a todos los que nos están escuchando. Creo que es mejor decirle a alguien en mapuche no te amo que decirle no te amo en español. Y como amamos la cultura mapuche, amamos su música, la música de sus palabras y de su ser profundo, vamos a escuchar ahora un tema hermosísimo, Cadú Walún, Verde Primavera, en una versión de Beatriz Pichi Malén, que está al otro lado de la cordillera, pero que tiene que ver con esta misma gran patria profunda del ser mapuche. Aquí, en el desierto, florece. Anum chori biyang kumeke jeganga pingin me umagaita purutun meke pang purutun meke pang Anum chori biyang kumeke
bingin meu magaida purutu meke pang Kaduwal ingaida jogiya bingaida mabuyen ma Kaduwal ingaida jogiya bingaida mabuyen ma Anum chori bilyang tumeke jeganga pingin meu magaida purudun meke pang Anum chori bilyang tumeke mekenga pingin meu magaida purutu meke pang Estamos regresando a la fuente, al agua pura del ser de una cultura, de una delicadeza, una finura poética como es la cultura mapuche, una cultura que desconocemos de una manera brutal. Hemos preferido la caricatura, hemos preferido estigmatizar, hemos preferido hacer bullying con nuestros sabios que nos han regalado un mensaje que todavía está ahí disponible para que nos salvemos de este desierto que avanza en tantos frentes hoy día en el planeta, pero también en nuestro país y en nuestra tierra. Siempre que hay una crisis profunda en el ser humano, es muy importante volver hacia adentro, hacia el origen, hacia el ser propio. Si Chile no vuelve a su ser propio, habiendo pasado por este proceso de desarrollo económico que fue importante, pero habiéndonos desenraizado tanto, habiendo perdido el contacto con nuestra esencia, habiéndonos olvidado, porque en el fondo de eso se trata, como decía Heidegger, del olvido del ser. Hemos olvidado una parte de nuestro ser que también es mapuche, ¿no? Y hoy día el país que enfrenta coyunturas de violencia, de diferencias profundas, de terror que se ciernen por los últimos atentados que absolutamente irracionales, que no tienen ninguna explicación y que han sido condenados afortunadamente por todos los sectores, es importante ir al Huenu Mapu, al país de arriba, como decían los mapuches. Quiero hacerte una pregunta, Siley Mora. Siley Mora me acompaña hoy día en el programa, es el autor de los libros Filosofía Mapuche, Palabras Arcaicas para Despertar el Ser. Me gustaría referirme al tema de la enfermedad en el mundo mapuche. Yo creo que ese es un tema riquísimo. ¿Cómo entienden la enfermedad los mapuches? ¿Hay una palabra que designe aquello? Hablemos de eso, Siley. Mira, el concepto de enfermedad está vinculado justamente con perder el estado guerrero. Cuando uno baja el nivel de conciencia, cuando se duerme, se enferma. Es decir, los antiguos llamaban a este concepto robo del alma, ¿no? Uno se enferma cuando le roban el alma. Es decir, cuando pierde el yo, cuando pierde la conciencia de sí, cuando el hinche se duerme. Entonces, cuando uno se duerme, el huecufe, es decir, huecufe es el mal en sentido genérico. Huecufe literalmente significa en todo caso mal. El agente externo, ¿no? Lo externo, huecún viene lo que está fuera. El huecufe se instala dentro, es decir, uno se enferma cuando algo externo se instala dentro de uno, un virus, un bicho, una realidad que no eres tú, que no es tu yo, a causa de que te dormiste, a causa de que parte de tu alma se fue,
se quedó pegada. Por ejemplo, los niños se enferman a causa de un susto. Su alma se quedó pegada en el miedo, exactamente, en algo que no es el yo. Silay, y tengo entendido de que para los mapuches las palabras también pueden enfermar. Y esto es muy importante en un tiempo hoy día en que nos comunicamos tanto, sobre todo las nuevas generaciones, y eso está bien, no estoy emitiendo un juicio crítico de todo, así, de todo lo que sea tecnología. Pero los mensajes que se emiten en Facebook, en Twitter, de repente son muy rápidos, no pensados. Se lanzan palabras, se agrede verbalmente sin conciencia de lo que es cada palabra, que es una flecha que puede tocar el corazón de alguien y pulverizarlo. Para los mapuches, ¿qué importancia tenía la palabra como fuente de enfermedad? ¿Por qué las palabras pueden enfermarnos? Porque las palabras crean la realidad. Aquí estamos instalados de frentón en el tema de la ontología del lenguaje. Las palabras lo sabían los mapuches mucho antes que Flores y Echeverría y Maturana, ¿no? Las palabras crean el mundo mapuche de tal modo, con decirte lo siguiente, que los mapuches astutamente diseñaron su léxico con algunas prohibiciones. Por ejemplo, no inventaron la palabra enfermedad para no enfermarnos. En Mapudungún, estar enfermo se dice cutrán, pero cutrán es dolor, no es enfermedad. Todavía se escucha de que el consejo de que las madres no deben hablar de enfermedades delante de los niños, porque su alma, muy débil, ¿no? Crea, las llama. El lenguaje en el mundo mapuche hechiza, el lenguaje invoca, el lenguaje exorciza también. Entonces las palabras crean la realidad y también la destruyen. Hay una expresión que tú recogiste en el libro Palabras Mágicas para reencantar la tierra, en una buena y hermosa edición que acaba de salir de Ediciones Upcar y que celebramos. Esta frase o esta expresión que circula en el lenguaje, en el sentido común, en la conversación mapuche es: piensa antes de hablar, mira a tus amigos antes de que mueras. A ver, ¿lo podrías tú leer en Mapudungún? ¿Y qué sentido profundo hay detrás de esta reflexión? Piensa antes de hablar, mira a tus amigos antes de que mueras, ¿no? Sí. Petu mi dungunun rakiduamye pecunfiñe mi hueñi petu mi lanon. Mira, la máxima esta apunta a que uno tiene que tener mucho cuidado cuando abre la boca, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado porque tú puedes destruir la amistad con una palabra. Las palabras son pistolas cargadas, ¿no? Las palabras también dan vida o dan muerte. Entonces, en el mundo mapuche, hablar es un asunto muy, muy serio. Por eso es que los mapuches hablan poco, ¿no? El hablar genera mundos y genera, como decía, hablar es hechizar. Yo recuerdo, mira, una experiencia muy breve que cuento. Cuando era niño, me mandaron a comprar mi madre en un pueblo cerca de Coihueco, Yungay se llamaba, donde una vieja que tenía fama de bruja y era pehuenche, era de origen indígena. Y me mandaron a comprar cilantro y voy con ella a la huerta y ella se enoja mucho porque ve como unos 100 pajaritos que están comiendo en los sembrados, las hortalizas pequeñas que están naciendo. Y ella hace una invocación, ¿no? Se enoja mucho y hace una expresión en Mapudungún que no entendía. Y yo veo que caen muertos 50 pajaritos, por lo menos la mitad caen muertos por ese hechizo. Peutubún se llama eso. En el fondo le hizo un mal de ojo con la mirada y con la voz, ¿no? Los hechizó y los mató, ¿no? Me impactó profundamente que la palabra puede matar. No cabe duda que la palabra mata, y por eso que el descuido de las palabras puede ser tan grave. Conversando con el Icura Chihuailaf, el poeta, hace un tiempo, él me decía que la cultura mapuche, a diferencia de otras culturas latinoamericanas originarias, no tiene grandes templos, grandes ruinas que mostrar, porque el templo y las grandes ruinas o los grandes templos de la cultura mapuche es la palabra, ¿no? Es el edificio, claro. Mira, yo creo que hay una forma de anarquismo tremendo en Chile hoy día, más fuerte que los bombazos del metro de la escuela militar, son las malas palabras, las huesatungún, ¿no? Que la gente, los medios sociales, las redes, los políticos emplean, ¿no es cierto?, sin ninguna conciencia. Justo porque se emplean sin conciencia, no penetran en lo que comportan las palabras. Qué interesante lo que estás diciendo. Yo creo que efectivamente estos deleznables bombazos son simplemente el último eslabón de una cultura donde se ha degradado el sentido, el ser, la convivencia, el respeto al otro, la delicadeza. Ha desaparecido todo aquello que está
en esta profunda y maravillosa cultura tan poética como es la cultura mapuche. Se nos hizo tan corto el programa que yo creo que vamos a tener que tener otra vez a Siley Mora aquí en El Desierto Florece, porque el desierto avanza mucho. Tenemos estas flores en nuestro jardín y tenemos que conocerlas más. Yo les recomiendo que busquen estos libros extraordinarios de Siley Mora, tanto filosofía mapuche como palabras mágicas para reencantar la tierra. ¿Cuál es la palabra más hermosa con la que tú te has encontrado en el Mapudungún, Siley? Mira, hay millones. Una. Sin duda es Ayin, ¿no? Ayin. ¿Qué significa? La transparencia de tu luz, el amanecer de tu luz sobre ti, ¿no? Que es el espejearse de la luz en ti. Qué hermoso, es como si cada uno de nosotros tuviera una luz propia y una luz que es reflejada también del mundo, porque para el mapuche no hay separación entre naturaleza y personas. Yo creo que te quiero agradecer, Siley, este breve recorrido, esta verdadera cata que hicimos aquí de los tesoros, de las perlas del lenguaje, de la poesía mapuche que está presente en sus conversaciones. Y vamos seguramente a dedicar otro programa, creo que nos hace falta seguir recorriendo esto. Quiero agradecer a todos los que nos han seguido, por ejemplo a Felipe Sánchez, que nos escribe desde Cañete con los Chemamuy, escuchando el programa. Carlita Mapu, hola a todos, amigazos lindos. Kumunewen Pu Lamgien, buena fuerza, hermanos. Cecilia Antiqueo, que dice, me enorgullece que me ayuden a visualizar la sabiduría mapuche, amar según su visión es maravillosa. Y vamos a terminar escuchando un poema en Mapudungún de Lionel Liennaf, poeta que tú muy bien conociste y conoces, que es Hue Tripantú, que más o menos dice, hace años que el canto del río nos despierta en este amanecer, y vuelve el sol con sus pasos de gallo sobre los cerros, sobre el rocío del canelo, mis antepasados vuelven a la orilla del fogón, la machi escucha el murmullo del viento sobre el rehue, despierten, despierten, grita el chucao desde la vertiente. Una invitación a despertar, una cultura que invita al despertar de nuestro ser. Hasta el próximo domingo en repetición. El 18 no tenemos desierto, pero luego regresamos. Gracias, Siley. ¿Y cómo se dice adiós? Chaltumay, y quisiera decir Chepelay Misuam. Debemos tener la mente despierta. Gracias, Siley. Huechipantu. Cuifitulenta leufu. Nepelkein meu tachiliwen. Weñotula antu. Quiñetacana chawel tualu. Piquei puche. Weñualu antu. El cantun munal pai tayen. Al que tu que fin. Tayen nigil meu. Nifchake chayem ninutam. Feyangan nipalli. Nepelkein meu fachiwariameu. Mongelein petu. Huechipantu akui. Mongelein petu, wirarumekein, fachiwariameu. Kachil katal tail tumeke machi, koreke, fuskil maneu nipiuke. Rewemeu foye lelitueneu. Kuifike chenipalli, perupurungei, wenta katal. Nepaman, wirarumeke chukau, tayenmeu. Kapalewan, Wiraran mumiawi, walfemeu tagal. Tayenmeu, witukunawayu papai. Liftuai, niwesake peuma, nyanko. En 7 días más, Christian Barken nos invitará nuevamente a escuchar y mirar el mundo con otros ojos, para seguir caminando ligeros de equipaje. El Desierto Florece vuelve el próximo jueves a las 11 de la mañana y en repetición todos los domingos a la misma hora. A la nueva Oasis 102.1. Vive hoy.